Gracias, Lourdes, gracias a todos vosotros. Voy a hablar de axiomas, principios y propuestas y reformas. Y para hablar de esto necesariamente tengo que tocar un concepto que está ahora en boca de muchos, que se llama los bienes comunes. Actualmente en la legislación hay dos modelos de regulación de la titularidad de la propiedad y podríamos definir exclusivamente en dos: lo público y lo privado. Lo público, que se divide fundamentalmente en lo que son los bienes demaniales y los bienes patrimoniales en este ámbito de derecho público, y que francamente están muy inoperantes y burocratizados en su regulación. Hay una huida total del derecho público al derecho privado y se lo ve como una camisa de fuerza, y por eso esta constante huida hacia las sociedades anónimas, incluso en el sector público, ¿no? Y también lo que llamamos el sector privado, ¿no?, que es absolutamente, o está siendo muy desregularizado, a pesar de que está garantizado incluso en la Carta de Derechos Humanos, en el artículo 17, y en prácticamente todas las constituciones del mundo. Sin embargo, es tal la desregulación de lo privado que un maestro constitucionalista como Enrique Álvarez Conde ha propuesto lo siguiente: no hay que privatizar lo público, sino constitucionalizar lo privado. Porque realmente es urgente, ahora con independencia del modelo de sociedad o el modelo de Estado que nos estemos planteando en estos momentos, lo más urgente está siendo la recuperación de los bienes comunes. Los bienes comunes es algo diferente a lo que en otros ámbitos se llama el bien común, que remite a otro concepto, que es aquello de lo que se benefician los ciudadanos a través del buen hacer de sus representantes. Actualmente esos representantes son incapaces de interpretar y satisfacer ese interés general. No, cuando hablamos de bien común, cuando hablamos de bienes comunes, no hablamos de ese bien común ni de ese interés general. Realmente estamos hablando de cosas como el agua, el suelo, el aire, los alimentos, o incluso de procesos. Básicamente procesos necesarios para satisfacer las necesidades humanas. Y uno de esos procesos tan fundamentales que tenemos que recuperar como uno de esos bienes comunes es el proceso de la financiación. ¿Qué es la financiación? Básicamente, porque no hay que confundirlo con la financiarización, y aquí Fernando me podrá extenderse mucho en eso, pero la financiación es básicamente el acopio de recursos para poder construir cosas y para poder dar servicios. Por ejemplo, un quirófano, una universidad, gestionar el cauce de un río, o revertir incluso el cambio climático o frenarlo, ¿no? Y claro, ese acopio de recursos estará en función de la escala en la que nos situemos y en la que actuemos. Y puede ser un pueblo, puede ser un país, o puede ser muchos países. Pero obviamente para tener esa financiación necesitamos recaudar. Necesitamos aunar recursos. Y esa recaudación debe obedecer, y en eso hemos estado de acuerdo, por lo menos los que estamos aquí reunidos y mucha gente de acá, en un axioma que ya mencionaba el compañero de mesa: de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Pero esa necesidad está inextricablemente, fundamentalmente ligada también a un concepto, que es el de la libertad. La libertad o necesidad de cada uno termina donde comienza la de los demás. Eso decía Kant, parodiando a Kant, le he añadido lo de la necesidad. Es un fundamento filosófico que remite básicamente a lo que es la física mecanicista de hace 300 años. Y bueno, nosotros, o muchos, o yo misma, lo contradigo, y más bien prefiero parodiar a Passer en esa reminiscencia, en esa referencia que él hace a la física relativista, a esa sopa cuántica, a esos peces solubles de la paradoja de Einstein, en donde dice: mi libertad y necesidad se funden con la libertad y la necesidad del otro. Por tanto, cuando hablamos de necesidades humanas, de satisfacer con recursos, en este caso impuestos, es decir, con dinero, no hablamos de mis recursos, ni hablamos de mis impuestos, ni de mi dinero, porque ese dinero, al fin y al cabo, que es papel, o tarjetas, o dinero plástico, o dinero bancario, es una representación, deberíamos considerarlo una mera representación de los recursos existentes, y ahí es a lo que vamos.
Esos recursos existentes son de todos, son bienes comunes, que de ninguna manera pueden ser apropiados ni gestionados de manera privada. Es decir, yo no debo decir cómo deben ser gestionados mis impuestos. Eso es algo que tendríamos que resolver entre todos. Porque no son míos, no son exclusivamente míos, sino son parte de esos bienes comunes que debemos gestionar y que no debemos permitir que se gestionen de manera privada o según un único criterio. Nadie debe decir, yo no pago mis impuestos, porque no son sus impuestos. Ni nadie puede decir, yo no quiero que con mis impuestos se financie la sanidad pública, o la educación pública, o el transporte público, porque todo el mundo debe exigir poder participar en lo que es la elaboración de eso que llamamos también, y que se ha mencionado aquí, que son los presupuestos, es decir, cómo se gasta y cómo se recauda, para poder saber con exactitud cuáles son los impuestos que se recaudan y por qué. Actualmente estamos muy disconformes, y más después de una exposición como la que han hecho mis compañeros de mesa, muy disconformes con el destino que se está dando a lo recaudado, o por la forma insuficiente, absolutamente insuficiente como se está recaudando. Y eso, por eso, la modificación del artículo 135 de la Constitución supuso la guinda, ¿no? La guinda que remata e institucionaliza ese proceso de apropiación y de robo que las entidades financieras han venido perpetrando en este país en los últimos años. Fijaros cuando dice, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y su pago gozará de prioridad absoluta. Prioridad absoluta, por encima de todo, por encima de esto que hemos llamado necesidades esenciales: sanidad, educación, alimentos, agua, etc. Eso hace parte del título 7º de la Constitución de Economía y Hacienda, y trata fundamentalmente ese artículo sobre la deuda pública, y que originariamente se establecía en 2 puntos. El endeudamiento del gobierno debía estar autorizado por ley, y el pago de intereses y del capital de la deuda pública debía estar siempre incluido en los gastos de los presupuestos. Con la reforma se añade ese matiz. Ahora el pago, que se dice es prioridad absoluta, el pago a los bancos, el pago de los intereses y del capital de la deuda pública ha pasado a tener esa prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto del Estado. Incluso los gastos necesarios para mantener esos servicios esenciales que ya hemos mencionado. Bien, la nueva redacción de este artículo 135 ha supuesto una ruptura definitiva de ese contrato social en que se fundamentaba el actual Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho, ese Estado social, que supuestamente está en el fundamento de lo que se, en teoría, constitucionalmente se defiende, pues está roto en el momento en que se establece este tipo de prioridad. Y que ya de suyo ese Estado social era ampliamente o profundamente insatisfactorio para muchas personas. El talmentado interés social, con toda su representatividad, también ha sido conculcado, puesto que es absolutamente indemostrable que dicha deuda que supuestamente se va a pagar con toda esa prioridad se haya generado de manera democrática y sea legítima, porque no se nos ha consultado ni se nos ha informado, y la carga de la prueba, como diríamos en derecho, la carga de la prueba sobre lo que se debe y por qué se debe, la tienen quienes han reformado esta Constitución de una manera tan opaca y tan rápida. Siendo evidentes las grandes consecuencias para la población de toda esta reforma, ni siquiera podemos decir que hubo la posibilidad esencial en cualquier sistema democrático que se hubiera apreciado de tal, de haber podido votar en referendo esta modificación. Por todas estas razones, negarnos a pagar la deuda es una de las alternativas que se está planteando en las calles y por muchos movimientos, y frente a la cual nosotros también, o yo personalmente y muchos de mis compañeros, pues respondemos, ¿no? Respondemos desde los principios que hemos planteado, o que he planteado al principio, en el comienzo de esta intervención, y es que no se puede disponer individualmente de los recursos.
no son disponibles individualmente, son comunes, son de todos, y en estas alternativas de razonamiento, una objeción fiscal, en los términos en que se plantean, supondría, de alguna manera, reproducir argumentos que ya están en boca de los defraudadores y de los grandes, digamos, evasores fiscales, ¿no? En la misma prensa donde se está vertiendo esta información llamando a la objeción fiscal, se dicen cosas como las siguientes: algunos de los mecanismos que aportamos en esta página se asemejan a la picaresca que utilizan también personas para fines individualistas y cuando menos de dudosa ética. Y es que efectivamente esa línea divisoria entre lo que es una objeción fiscal, un fraude fiscal, una ilusión fiscal, es tan pequeña que nos debilitaría y nos dejaría en un planteamiento absolutamente incoherente si nosotros nos atreviéramos a plantearlo. Y es que además, no solamente por incoherente, sino incluso por ineficaz. Ahora mismo pues se sabe que el 41% de los estadounidenses no pagan impuestos, y no lo pagan bien sea por objeción, por negación o por la simple desviación que hagan de sus dineros, y no por ello ese Estado, que no es desde luego modélico en términos sociales, puede plantearse como una alternativa. Por todo eso, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo desde nuestro razonamiento de que esta recaudación y estos impuestos y esta financiación hacen parte, digamos, del fundamento de la sociedad que nosotros queremos, ¿no? Y esto empieza fundamentalmente por mantener la movilización para revocar y derogar el artículo 135. No porque este sea el objeto y el fin en sí mismo, probablemente antes del 135 ya estábamos en la situación que nos vemos ahora. Lo que pasa es que el 135 ha institucionalizado, lo ha convertido ya en algo prácticamente inamovible desde el punto de vista, digamos, de este Estado social, de este tipo de democracia que vivimos representativa, ¿no? Y entonces la movilización, para darle justamente en los términos que decía Fernando, en los términos de lo que debe ser el cambio verdaderamente político, tiene que partir de la movilización y obviamente desde la protesta y la indignación que se está planteando ahora mismo, ¿no? Que es esta revocación y derogación del artículo 35, pero añadiendo, porque es allí donde estaría la virtud, ese principio de suficiencia financiera y fiscal, que tendría que modificar también el artículo 31 de la Constitución, añadiendo justamente esa palabra que concretaría, digamos, nuestra propuesta de reforma y que ya ha sido mencionada aquí. Y entonces el artículo 31 tendría por lo menos que incluir, o por lo menos formularse de la siguiente manera: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad, progresividad y suficiencia. Si se hubiera tenido que hacer una reforma constitucional en este momento, hubiera sido fundamentalmente para incluir esa palabra, y suficiencia, con el objeto de garantizar la financiación suficiente de los servicios públicos que necesitamos. Porque hablar de suficiencia, y probablemente no tenemos tiempo suficiente para extendernos a ello, significa revertir el planteamiento. No es que gastemos lo que tenemos, sino que tenemos que tener claro cuáles son las necesidades esenciales, y en función de esas necesidades esenciales es que recaudamos, es que aunamos recursos, es que recuperamos esos bienes comunes. Bien, para profundizar y desarrollar y revertir totalmente este planteamiento, significaría, desde luego, plantear en términos, como ya hemos dicho, de movilizaciones, continuar con todas ellas y oponernos a proyectos como los que se han mencionado ya, por ejemplo el proyecto de Eurovegas, que significa de alguna manera un nuevo modelo de paraíso fiscal. Es un nuevo modelo ya instalado directamente en el centro de la Comunidad de Madrid, y oponernos a todo tipo de operaciones de privatización que de alguna manera también esconden operaciones de blanqueo, como ya se ha visto indiciariamente en algunos de los procesos, como
puede ser el propio de privatización del canal de Isabel II a través de Canal Esencia. No quiero extenderme más porque queda poco tiempo y lo que interesaría es poder suscitar algún debate, suscitar algunas preguntas. Este tema de los bienes comunes y todo lo que significa para nosotros y para muchos de los que estamos aquí, entenderlo como un basamento de todo lo que significa la recaudación, la financiación y la suficiencia y la igualdad y la progresividad en materia fiscal, digamos, es uno de los planteamientos que estamos realizando.